Padre, toda la realización de ello, Padre, porque sabemos que únicamente su voluntad es la que está obrando en todo esto, Padre. Solamente somos unos comunicadores, solamente, Padre, queremos hacer todo para poder servirle con amor y siempre, Padre, pensando en que para nosotros es lo más importante poder agradarle en todas las cosas. Así, Padre, quedamos en sus manos, rogándole también que perdone nuestras faltas y se lo suplicamos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mi hermano, sin más, le damos el control a nuestro hermano Oscar Alas para que continúe, ¿verdad? Y que nos pueda dar en esta última participación del hermano en esta actividad para que juntos, hermanos, sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Adelante, mi hermanito Oscar Alas, que Dios te bendiga grandemente. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto una vez más el poder estar en este precioso día, un día que pues va a quedar en la memoria de todos nosotros, ¿verdad? También pidiendo a Dios que bendiga a cada uno de nuestros hermanos que hicieron posible este evento. Y ha sido un momento muy importantísimo en nuestra vida. Así es de que vamos a iniciar, hermanos, en el nombre de Dios. Entramos siempre en la presencia de Dios en cada momento en que nos disponemos a hablar de la palabra. Estamos en la presencia de nuestro Dios. Y el tema que vamos a estar impartiendo, hermanos, en esta mañana es morir de hambre o de enfermedad. Morir de hambre o enfermedad. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, del 1 al 20. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, del 1 al 20. Pero, pues he hecho algunas subdivisiones de lo que es el pasaje. He hecho algunas subdivisiones de lo que es el pasaje. Y versículo 1 y 2, la promesa de Dios y la duda del oficial del rey. Versículo 3 al 5, los 4 leprosos encuentran el campamento sirio desierto y cómo Dios provocó que los sirios abandonaran el campamento del 6 al 7. Y el rey ordena a algunos siervos para que vayan y verifiquen el mensaje que los leprosos han dado del versículo 12 al versículo 15 y el cumplimiento de la profecía del varón de Dios, el versículo 16, y la muerte del que duda de Dios, el oficial del rey, en el versículo 17 al 20. De tal manera, hermanos, que en esta mañana, por medio de esta bendición, Dios quiere entrar verdaderamente en cada uno de nuestros corazones. Dios quiere hacer algo siempre en cada tiempo, en cada época. Él quiere hacer algo. Y la Biblia dice entonces, hermanos, en el versículo 1, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Y es impresionante, amados hermanos, es impresionante de que Eliseo va a hablar. Eliseo va a decir algo. Eliseo tiene un mensaje importante que comunicar al pueblo. Pero el contexto histórico, hermanos, el contexto histórico del pasaje, dice la Biblia que cuando dijo entonces Eliseo va a decir algo por medio de un acontecimiento que se dio en ese momento, un momento difícil,
un momento de dificultad en el cual se estaba dando en esos momentos. Entonces, en el capítulo 6 y versículo 24, observemos el panorama, hermanos, el contexto histórico del pasaje 7, y dice la Biblia: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió, y dice la Biblia, hermanos, que sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cabo de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Esa era la condición, hermanos. Esa era el momento de dificultad que estaba atravesando el pueblo de Israel. Un momento de mucha zozobra, un momento de mucha angustia, un momento de mucho temor, un momento donde las personas no hallaban qué hacer, donde el rey de Israel había perdido el control, donde el rey de Israel había perdido el control. Y dice las escrituras entonces, hermanos, que el enemigo sitió a Samaria. Y eso significa de que va a estar alrededor de Samaria, va a ocupar unos lugares importantes para que Israel no pueda salir ni pueda entrar. Es decir, va a estar en la agricultura, va a estar en los ríos, va a quitar las cosas más importantes en las cuales se miraban beneficiados el pueblo de Israel. Y ante esa situación, hermanos, que se está viviendo, ante ese momento complicadísimo que está viviendo el pueblo de Israel, dice la Biblia que el rey dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. En aquel momento, hermanos, se oían comentarios, se oían cosas, se oían muchas murmuraciones, y la gente estaba diciendo, note lo que dice el versículo 33 del capítulo 6, y dice: ¿para qué he de esperar más a Jehová? Hasta ese punto había caído el pueblo de Israel. Habían perdido los principios, se habían olvidado de Jehová. Y dice: ¿para qué he de esperar a Jehová? Decir, es mejor irnos con los sirios que morir de hambre en este lugar, Cuando nosotros observamos entonces, hermanos, dijo entonces a Eliseo se le conocía, hermanitos, como, la gente lo miraba como el varón de Dios, Así se le conocía a este gran siervo, a este hombre de Dios, se le conocía como el varón de Dios. Note lo que dice capítulo 4 del segundo libro de Reyes y versículo 22. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios. Versículo 25 dice: y vino el varón de Dios. Capítulo 5 y versículo 15 dice, hermanos: volvió el varón
de Dios. Capítulo 6 y versículo 9 dice, el varón de Dios envió a decir al rey. Y así, hermanos, se le conocía a Eliseo. Por eso es importante, hermano, porque el varón de Dios va a hablar, porque el varón de Dios va a comunicar un mensaje. Y entonces dijo Eliseo, oíd palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová. El varón santo, el varón consagrado, el siervo de Dios, el que le dijo a Dios, estoy dispuesto a estar contigo, dice, oíd palabra de Jehová. Y eso va a ser la diferencia, hermanos, en los momentos más agónicos, en los momentos más crueles de la vida. Eso es lo que va a ser la diferencia. Oír palabra de Jehová. Había palabra del rey, habían palabras de los siervos, pero son palabras que están transmitiendo, hermanos, además de la profunda hambruna que se estaba viviendo en aquellos momentos. Eso hacía que el pueblo de Israel cada vez pudiera estar más sucumbido, para que el pueblo de Israel pudiera estar más agonizante. Y Eliseo, hermanos, el varón de Dios, va a decir, oíd palabra de Jehová, porque estaban muchos ruidos, se estaban ventilando muchos mensajes, mensajes de desesperanzas, mensajes donde se perdía el control. Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Y note cómo va a comenzar el varón de Dios, hermanos. Note cómo va a comenzar el varón de Dios. Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Versículo 1. Mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cabeza de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Oigan lo que va a acontecer cuando el varón de Dios hablaba, hermanos. Cuando Dios decía algo por medio del varón de Dios, cuando Dios transmitía un mensaje por medio del varón de Dios, no se tenía que poner en duda lo que el varón de Dios va a decir, lo que el varón de Dios va a transmitir. Y eso, amados hermanos, dice, Dios va a hacer de lo imposible, Dios lo puede hacer posible. Hasta ese grado había llegado el pueblo de Israel. Estaban comiendo el estiércol de las palomas, se había puesto muy caro. Y el asno, igualmente, que era considerado como un animal inmundo, como un animal que contaminaba, estaba completamente caro. Pero si eso fuera poco, amados hermanos, pero si eso fuera poco, era tanta el desastre que había realmente en Israel, que los mismos hijos de algunas personas los estaban comiendo, les estaban quitando la vida para poder alimentarse de aquella hambruna que estaban pasando. Y dice la Biblia, note hermanos, note el versículo 27 del capítulo 6, y dice, y pasando el rey de Israel, note, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? No te, amados hermanos, eso es da una tristeza profunda, hermanos, al poder observar la condición en la que se encontraba el mismo
rey de Israel. El rey de Israel no tiene palabras para poder motivar. Dice, los graneros están completamente desocupados. Los graneros están completamente vacíos. No tienen nada. Y si Dios no te puede salvar, yo tampoco te puedo salvar, hermanos. Eso duele poderlo leer, pero Dios le va a decir a Eliseo que sí hay esperanza. Dios le va a decir al pueblo que sí, el rey de Israel sí puede salvar. El rey de Israel puede hacer algo impactante en la vida de aquellos seres humanos. Y la Biblia dice entonces, hermanos, que de aquí en la mañana a estas horas las cosas están tan encarecidas, pero van a bajar su costo, va a valer menos. Dios nos quiere enseñar, hermanos, Dios nos quiere enseñar que Él convierte lo bueno en lo malo, que Él convierte la sequedad en manantial. Él puede convertir del desierto en un bosque. Él puede convertir la maldición en una tremenda bendición, en una tremenda bendición. Y no todos los que estaban oyendo el mensaje, hermanos, estaban completamente de acuerdo con lo que el profeta de Dios estaba exteriorizando. Aunque por medio del profeta se habían hecho muchos milagros, Naamán el leproso había sido restaurado y la piel de él se había vuelto como la de un bebé. Y sabían también de que por medio de Eliseo había la hacha fue recuperada del agua, ¿verdad? Representando que así como el hacha estaba en lo profundo del agua, así están todos aquellos que verdaderamente están en el pecado, pero que Eliseo, por medio de Dios, hizo todas esas obras. Eliseo, hermanos, era un varón de Dios. Eliseo era un hombre que dependía totalmente de Dios. Era un hombre que estaba completamente consagrado. Era un hombre que oraba constantemente a Dios. Cuando miramos nosotros, hermanos, en el contexto del pasaje, dice la Biblia que llegaron los de Siria, dice en el versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice la Biblia, hermanos, que el siervo de Dios, Eliseo, va a orar para que Dios envíe ceguera a todas esas gentes. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios, hermanos, a quien adoramos. Ese es el Dios todopoderoso que puede ayudarnos, que puede transformar las cosas negativas, las puede transformar en positivas. Sí, eso puede hacer su Dios, hermanos, y eso puede ser nuestro Dios. Pero ante esa situación, la gente de Israel, hermanos, la gente de Israel, el pueblo de Israel, había perdido entonces el enfoque, había perdido la adoración por medio de estar pasando por una etapa complicada donde la hambruna se había apoderado de ellos. Y dice la Biblia, hermanos, cuando Eliseo habla, no todos van a estar dispuestos a oír el mensaje de Dios. Y note el versículo 2. Dice la Biblia, amados hermanos, dice la Biblia, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo,
si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, tú vas a ver eso, mas sin embargo, dice, mas no comerás de ello. Wow, note eso, hermano. El príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios. Respondió al varón de Dios. Y dice, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y es cuando el hambruna se apodera, hermanos, verdaderamente muchos van a responder de esa manera. Muchos van a responder de esa manera. Note que este hombre, hermanos, está dudando del poder de Dios. Está dudando no solamente del poder de Dios, sino que también está dudando del mensaje que proviene de Dios, del mensaje que proviene de Dios. Y este hombre, hermanos, no solamente está dudando de Dios, del mensaje de Dios, sino que también está dudando de el mismo siervo de Dios. Está dudando de Eliseo mismo. Eliseo va a dar un mensaje, hermanos, un mensaje que va posiblemente tal vez no agradarle a ese rey en cuyo brazo se apoyaba el rey, y eso es lo que va a ser el pecado. El pecado, amados hermanos, no nos va a sensibilizar. Pasan las cosas, pero como que si no pasara nada. Eso es lo que va a ser el pecado. El pecado muchas veces va a poner mucho orgullo en el corazón, como lo había en este hombre. Por lo tanto, amados hermanos, tengamos en cuenta, porque morir de hambre o de enfermedad, y tomemos en cuenta lo que dice el versículo 2, porque lo estaremos retomando más adelante. Pero dice la Biblia, amados hermanos, había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Cuidado con dudar de Dios. Cuidado con no creer en la palabra de nuestro Dios. Cuidado con no creer, hermanos, en o confiar en las promesas de nuestro Dios. Cuando Dios dice algo, hermanos, lo ha hecho. Cuando Dios dice algo, siempre lo hizo. Miramos en el tiempo antiguo testamentario también, de que cuando Dios le dijo a Job, también le dijo al siervo Lot, le dice, sal de Sodoma y Gomorra, porque Dios va a destruir esta nación, porque Dios va a destruir esta nación con fuego y azufre. Sal de ella, escapa por tu vida, no te quedes, no pongas tu mirada, no te concentres en lo que tienes allí, en lo que has logrado. Escapa por tu vida, haz algo, le dice a Lot. Y cuando Dios dice que va a acontecer algo, hermanos, va a acontecer una gran bendición en la vida de los siervos. Cuando Dios dice que las cosas se iban a poner baratas, ¿verdad? Y que Dios iba a tener mucho alimento, a la entrada de la puerta, una de las principales puertas es donde se iba a comercializar mucho. Cuando Dios dice algo, hermanos, Dios es un Dios verdadero, es un Dios fiel, es un Dios muy responsable con lo que dice, y sus cumplimientos
verdaderamente se han dado de una forma tan maravillosa, y nosotros no debemos de dudar entonces, hermanos, del mensaje ni de la palabra de nuestro Dios. Pero dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia, versículo 3, y había a la entrada de la puerta 4 hombres, y la Biblia lo va a describir, hermanos, lo va a describir como leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Y podemos observar entonces, hermanitos, la condición en la cual estos hombres se encontraban. Una condición que están completamente aislados afuera de la puerta de la ciudad. No solamente están sufriendo su enfermedad mortal, sino que también están sufriendo, hermanos, la hambruna que verdaderamente estaba azotando al pueblo de Israel. Y eso para los hombres, para estos 4 hombres, hermanos, va a ser entonces un cuadro o una escena completamente complicadísima. Pero ellos dicen, hermanos, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Y la Biblia entonces, hermanos, notemos que Dios también va a hacer algo por medio de personas, hermanos, que van a hacer algo en medio del hambre, o prefieren morir de hambre o morir de una enfermedad. Dios siempre ha usado a hombres, hermanos, a hombres distinguidos. En el Antiguo Testamento miramos nosotros, usó a los patriarcas, usó a los profetas, usó a los apóstoles, hombres de gran nombre. Pero ahora, hermanos, en esta historia, Dios va a utilizar a Eliseo, pero también va a utilizar a estos 4 hombres que están completamente leprosos. Va a usar a hombres, hermanos, que son completamente inmundos. Va a usar a hombres que están desechados ante la sociedad, porque eran completamente inmundos. Pero ellos, Dios les va a enseñar una gran lección por medio de estos 4 varones. Y la Biblia entonces va a decir, hermanos, lo que debemos hacer, ¿verdad?, para enfrentar el problema. Lo que debemos de hacer para enfrentar el problema que nosotros podamos tener. Aquí están unos hombres entonces que están completamente enfermos, pero podemos ver, hermanos, que en medio de la enfermedad de la lepra, que en medio de la hambruna que estos 4 hombres tienen, hermanos, ellos están completamente reflexionando, están conscientes también de la situación, hermanos. Hombres que en medio de la crisis se mantienen lúcidos, se mantienen completamente lúcidos en su mente, mantienen una buena integridad entre ellos, y ellos entonces están con una buena conciencia y hay una buena reflexión entre ellos. Y ellos van a decir entonces, hermanos, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Posiblemente, hermanos, nosotros, al reflexionar en esto y montarnos en esa época, nos diera completamente, si nosotros fuéramos, hermanos, posiblemente hubiéramos abandonado el barco, hubiéramos abandonado la iglesia,
hubiéramos abandonado a nuestro Dios. Pero estos hombres que no tienen un nombre verdaderamente que sea muy significativo, estos hombres están diciendo que hay algo que hacer, que hay algo que hacer. Y ellos entonces van a decir, hermanos, dice el versículo 3, entonces, que ellos están, no tienen alegría en su corazón, que ellos no tienen alegría en su corazón. La vida de nosotros no es alegre aquí en este lugar donde nos tienen. La vida para nosotros aquí es un completo dolor para nosotros. La vida para nosotros acá es una completamente desgracia. La vida para nosotros es un tormento. La vida para nosotros es una tristeza. Es una vida que no tiene sentido para nosotros aquí. O morimos, dicen ellos. Bueno, no puede ser que nos muramos aquí. Hagamos algo. Nuestros problemas, hermanos, puede hacer que caigamos en desesperación en nuestros problemas. Puede ser que caigamos en desesperación en nuestros problemas. Pero estos hombres dicen, si tratáramos, dice el versículo 4, si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los asirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Hombres completamente decididos, hermanos. Por lo tanto, debemos de ser positivos para tener un buen resultado. Debemos de ser positivos para tener buenos resultados en nuestra vida. Los leprosos, entonces, hermanos, son hombres de mucha reflexión. Pero ellos, en medio de ese problema, ellos se reúnen. Los 4 hombres se reúnen y tienen un espíritu de positivismo en medio de ese dolor, en medio de esa crueldad en la cual ellos se encuentran. Y ellos, entonces, hermanos, tienen un plan para poder escapar de allí. Tienen un plan. Y el texto nos enseña, hermanos, el plan que ellos tienen. Y dice la Biblia que vamos pues ahora. Vamos pues ahora. Ese es el plan que ellos tienen, ¿verdad? El plan que ellos tienen es vamos pues ahora. Dice a los sirios. Y si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, dice también moriremos. Así es de que, hermanitos, encomienda a Jehová tus obras y las peticiones de nuestro corazón serán afirmadas. Proverbios capítulo 16 y versículo 3, hermanos. Encomendemos, echemos toda nuestra ansiedad, depositemos todas nuestras angustias, todos nuestros dolores, todo lo que nosotros podamos estar atravesando, pongámoslo en las manos de Dios. Y ese es el plan de positivismo, entonces, que nos van a ayudar. Y dice la Biblia, y las peticiones de tu corazón, hermano, las peticiones, el pensamiento de nuestro corazón, dice la Biblia, serán afirmadas. Y así lo dice con certeza, hermanos. Lo que le pidamos a Dios, Dios estará dispuesto a hacerlo, a poder trabajar con su poder para poder hacer ayudarnos en nuestra necesidad. Encomienda a Jehová tu camino, dice el Salmos capítulo 37, confía en él y él hará. Encomienda, nuevamente la palabra encomienda.
encomienda a Jehová tu camino. Y dice, confía completamente en él y él hará. Ellos dicen, vamos pues ahora y pasemos al campamento. Y pasemos al campamento. Se les quita el miedo, hermanos, y se llenan de mucho valor. Se les quita la angustia, se les quita el temor. De una u otra manera, dice ellos, o vamos a morir de esta enfermedad o vamos a morir completamente de hambre. Por lo tanto, ese es el plan que hay que ejecutar. Entonces, el plan es una acción, hermanos. El plan es una acción que nos lleva también a que aprendamos en medio de estos hombres, a que en medio de la zozobra, en medio del problema que podamos tener. Entonces, hermanos, puede ser problema en matrimonio, problema con nuestros hijos, problemas en la iglesia, problemas de la pandemia. Nosotros debemos de accionar siempre para salir de la situación en que nosotros nos podamos encontrar para con Dios, ¿verdad? Para Dios. Bueno, esto indica, hermanos, que cuando muchas veces se está en la dificultad, muchos podemos quedarnos anclados, ¿verdad? En el problema, en la adversidad, nos podemos quedar anclados allí. Por lo tanto, es una invitación en esta mañana para que todos, hermanos, podamos depositar nuestra confianza en nuestro gran Creador, en el Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Él estará dispuesto para ayudarnos, hermanos, en lo que nosotros podamos estar atravesando. Pero voy a irme más adelante, hermanos, por favor, ¿verdad? Voy a ir corriendo ahorita. Dice la Biblia que cuando, versículo 6, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carro, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y de los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Dios, hermanos, Dios amaba tanto al pueblo de Israel que aunque el pueblo de Israel estuviese acongojado o quejándose, lamentándose, Dios estaba allí para enseñarles de su amor, para enseñarles de que Él es proveedor. Y la Biblia, entonces, hermanos, mire que es increíble esto, hermano. Es increíble y es completamente poderoso, porque Dios hace cosas realmente poderosas. Dice que hay un estruendo de carros, y cuando los sirios escuchan esos, hermanos, salen como cobardes, salen huyendo y dejan todo lo que ellos tenían para provisión durante el tiempo en que tuvieran sitiada la ciudad de Samaria. Con nuestro Dios nadie juega. Con nuestro Dios, hermanos, no puede nadie. Así es nuestro Dios. Él va a accionar, hermanos. Él va a accionar en medio de nuestra situación, Pero dice la Biblia, amados hermanos, y se levantaron y huyeron, versículo 7. Más adelante, versículo 8 dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, dice, entraron en una tienda del campamento y dice que ellos están hallando plata, están hallando oro, están hallando comida, están hallando vestidos, hermanos. Y el versículo 9 dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, no
nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena y demos la nueva en casa del rey. Eso son esos hombres humildes, esos hombres despreciados, hermanos, ante la sociedad, discriminados por muchos en aquel tiempo, pero hombres que ellos no solamente dice que estaban cuerdos, sino que luego se dijeron el uno al otro. Y note, el plan era salgamos de este lugar donde estamos y vamos al campamento. Luego ellos están reflexionando dentro de sí. Hermanos, eran hombres creados a imagen y semejanza de Dios. No tenían ningún profeta en ese momento cuando estaban en el campamento. No había ningún profeta. No había alguien dando indicaciones. Ellos mismos están tomando una decisión. Cuando uno es imagen y a semejanza de Dios, hermanos, la conciencia verdaderamente nos va a mover, que cuando estamos haciendo mal, la misma conciencia nos va a provocar, nos va a generar que verdaderamente reflexionemos que lo que estamos haciendo está muy mal. Ellos tenían todo, hermanos. Ellos tenían todo. Pudieron haber actuado egoístamente y ellos no habían oído la profecía de Eliseo del versículo 1 y 2. Ellos no habían oído eso. Más sin embargo, están tomando una decisión muy positiva del egoísmo realmente que miramos del príncipe del brazo derecho del rey, de la maldad que había en el príncipe del rey. Dice que ellos, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y esperamos hasta el amanecer. Nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Qué importante lección, hermanos. Qué importante lección, que son hombres que estaban llenos de tristeza, que estaban llenos de desesperación, llenos de angustia en su vida, pero eran hombres, hermanos, que pensaban en un pueblo que se estaba muriendo de hambre, pensaban en un pueblo que no tenía que comer, pensaban en los niños que se estaban muriendo de hambre. Ellos pensaron no solamente en ellos, sino que también pensaron en los demás, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, en medio de la situación. No pensemos egoístamente, hermanos. No pensemos egoístamente. El egoísta va a tener su propia recompensa, va a tener una mala recompensa. Por eso pensemos en que Dios es un Dios que da para todos y un Dios, y nosotros como hijos de Dios debemos también compartir con los que padecen necesidad, y ellos van a dar una buena nueva. Ellos se van a desgarrar la garganta gritando que había alimento en el campamento de los asirios, así como había como gritaban cuando tomaron la decisión de salir y entraron en la acción cuando estaban los 4 encerrados en aquel lugar. Clamaban por pan, ¿verdad? Ahora ellos, hermanos, van a dar esa buena nueva. Dios, entonces, hermanos, todos somos útiles dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia del Señor, dentro del linaje escogido, dentro del sacerdocio de Dios, hermanos. Todos somos importantes, toditos somos importantes, hermanos, y por eso debemos de darle la gloria y la alabanza a nuestro Dios, porque Dios va a escoger
aquellos que no parecen tener talento, Dios los va a usar para poder llevar un mensaje de motivación a otros que están pasando momentos de dolor, momentos de angustia. Debemos de pensar en eso, hermanos, porque la Biblia siempre dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y note eso, hermanos. Así es de que debemos de pensar en que debemos de ayudar a los demás. Pensemos siempre en eso, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, en Lucas, en el capítulo 1 y versículo 37, dice, porque nada hay imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Por eso, hermanitos, debemos de aprender a no quejarnos y debemos de apresurarnos, hermanos, a nuestro gran Dios, al Rey de los cielos, al Señor de los ejércitos. Dios está listo, entonces, esperando, hermanos, porque para él, como le dijo a Elizabeth, como le dijo a Marías en Lucas, en el capítulo 1 y versículo 37, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Todo lo puede resolver nuestro Dios. Todo lo puede resolver nuestro Dios. También miramos, hermanos, que estos hombres que no tenían un gran nombre, ¿verdad? Que no eran distinguidos en aquel momento, no solamente dan una buena nueva, sino que también están disfrutando de las bendiciones que verdaderamente Dios les proveyó, hermanos, en medio de la necesidad, o morimos de hambre, hermanos, o morimos de una enfermedad, y ellos se deciden hacer hasta lo imposible, ¿verdad? Hasta lo imposible. Dios entonces va a mover nuestro problema cuando nosotros, hermanos, pongamos nuestra atención o atención a nuestro Señor Jesucristo. Él va a resolvernos nuestra situación. Más adelante, hermanos, para ir concluyendo, dice las Escrituras, dice en el versículo 17 del segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, dice, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Y dice la Biblia, hermanos, versículo 18, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seas de cebada por un ciclo, y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello, mas no comerás de ello. Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Eso va a pasar, hermanos, con el que duda. Eso va a pasar con el incrédulo. Eso va a pasar con el impío y con el pecador por dudar, hermanos, de las bendiciones de Dios. Es decir, el dudar, ser incrédulo es un pecado, ¿verdad? Es un pecado. Y Dios, entonces, hermanos, actuó de esa manera. Y qué difícil escena, entonces, hermanos, con lo cual es solo ver la bendición que Dios ha hecho y no poder participar, entonces, de las maravillas que Dios ha realizado, hermanos.
Por eso es importante en esta mañana que podamos nosotros acudir a Dios, a que podamos acudir a Dios, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dice Gálatas capítulo 6, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Este hombre cosechó de su propia incredulidad, de poder dudar del poder de Dios, del poder dudar del mensaje de Dios y dudar del varón de Dios. Dios no quiere que nadie sea atropellado. Dios no quiere que nadie sea atropellado. Dios quiere bendecirnos ricamente en Cristo Jesús, hermanos. Dios quiere darnos en abundancia. Dios quiere verdaderamente que en nuestro corazón de la tristeza al gozo y también de la inmundicia a la limpieza. Así es de que en esta mañana, hermanos, tenemos esta lección del varón de Dios y de los leprosos. O morimos de hambre o morimos de enfermedad. Sea, hermanos, el momento indicado, todos vamos a morir, ¿verdad? Posiblemente nosotros no muramos de hambre, pero sea como sea, nos vamos a morir. Y en esta mañana nosotros tenemos la gran bendición de poder acudir a nuestro Dios, a nuestro Rey y Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos, ricamente en Cristo Jesús.